Buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días. ¿Cuántos alumnos están hasta este momento? Buenos días, doctora. ¿Me escucha? Bien, sí te escucho perfectamente. Ahí, ¿Cuántos doctora. alumnos hay? Sí, doctora. Hasta el momento somos 12 alumnos. Faltarían 6. Seis. Creo que también tienen clase de lupus, ¿no? Al término de esta clase. Sí, doctora, a las 7:30. Ah, ok. Bueno, vamos aprovechando a hablar algunas generalidades del curso. En sí, se les pide, por favor, de que ustedes deben ir leyendo su clase teórica antes de la teoría que va a dictar el profesor, ¿no? Todo ya está colgado en el TIN, todas las teorías, también los casos clínicos, ¿no? Cada profesor ha hecho su teoría. En el caso de las reumatólogas abarcamos la mayoría de patologías del tejido conectivo, y las patologías, más que todo mecánicas, por decir artrosis, artritis por depósito de cristales, osteoporosis, lo está cubriendo los médicos de medicina interna, salvo las miopatías que lo está haciendo el doctor Caballero. Entonces, cada profesor da su teoría y también está presentando el caso clínico para que pueda ser desarrollado en la práctica. Entonces, qué importante es que ustedes antes de la teoría lo lean. Cuando van a hacer su caso clínico, hay preguntas que hay que contestar sobre el análisis de la historia, sobre la discusión que se va a realizar durante la práctica, en donde siempre trabajamos primero los síndromes que tenemos en el caso clínico, segundo, el diagnóstico más aproximado al caso, diagnósticos diferenciales, el plan de trabajo que vamos a indicar en ese caso clínico, y finalmente lo que es el tratamiento. Recuerden que este curso de medicina lo que más debe abarcar es el tema de los tratamientos, eso es lo que más debemos de estudiar.
Sin embargo, hacemos la revisión de todo, ¿no? Revisamos nuevamente un poco de semiología, diagnósticos diferenciales para finalmente llegar a lo que es el plan de trabajo y tratamiento. Por favor, esas áreas hay que desarrollarlas ampliamente en su grupo de práctica porque es la forma como ustedes van a reforzar cada teoría, ¿no? Entonces, si ustedes repasan bien la teoría, su caso clínico, prácticamente ya están preparados para dar su examen, ¿no? Y sobre todo, lo más importante que el examen es la preparación para lo que se viene, que es el internado. O sea, estamos trabajando para que el interno pueda desempeñarse de la mejor manera en el internado. Entonces, esa es la metodología. De repente no sea excelente, porque recuerden que estamos haciendo una metodología virtual, donde todos estamos aprendiendo, pero tratamos de una manera de llevarlos de la mano para llegar finalmente al objetivo, que es el internado. Bien. Entonces, si ustedes son dinámicos, si ustedes leen, si ustedes investigan, no se conforman con la clase teórica, sino en el caso clínico, aplican, buscan guías, que hay tantas guías de tratamiento, tanto para reumatología, tanto la europea como la americana, o las guías que tenemos acá en nuestro país. Entonces, si ustedes hacen la búsqueda de todo ello, van a poder sacar mucho provecho a su caso clínico, ¿no? Y se desarrolla. Entonces, eso es la idea, la participación de ustedes y ese interés de poder aplicar sus conocimientos. En cuanto a los diagnósticos, no se olviden que en las patologías reumatológicas vamos a trabajar mucho con criterios de clasificación. Entonces, según los criterios de clasificación que a veces van cambiando, pues vamos a ver criterios para R de tal año, 2, 3 criterios que pueden haberse dado durante el tiempo. Entonces nosotros vamos aplicando los criterios, tratando siempre de trabajar con los últimos criterios que se han desarrollado, ya sea del Colegio Americano, Europeo o a veces la unión de los dos. Entonces, aplicamos los criterios para llegar al diagnóstico. Y en cuanto a los tratamientos, vamos a trabajar con las guías que también ellos han planteado, guías de manejo para las distintas patologías. Entonces ya tiene prácticamente todo elaborado, solamente hay que hacer la búsqueda y aplicarlo según el caso que tenemos. Entonces, es una metodología bastante interesante y aplicativa. Entonces, espero que le agarren ustedes el gusto a esto. Entonces, va a ser más fácil el capítulo de reumatología, que en sí es simple, no es nada complicado. Pero sí hay que ir leyendo día a día. Bien. Van a tener 2 seminarios. Los seminarios se divide el grupo para que cada uno pueda participar. Cada seminario se va a hacer en los grupos independientes de práctica, ¿no? Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Espero que puedan aprender todo lo que se desea y mucho va a depender también del interés que ustedes le pongan. Bien, en la clase de hoy se va a tratar de un pequeño repaso de lo que hemos visto en el curso de semiología, que son los síndromes reumatológicos autoinmunes, ¿no? Entonces, en eso nos vamos a dedicar el día de hoy, un repaso. Vamos a ver que las características comunes de las patologías reumatológicas tienen en sí mucho de similitud, ¿no? Digamos, en una forma general. Pero luego ya vamos a ver que hay peculiaridades en cada una de ellas. Entonces vamos a ver que todas en su mayoría son de etiología desconocida, multifactorial, donde hay una patogenia inflamatoria crónica, autoinmune. No estamos frente a enfermedades agudas y es algo que tenemos que hacerle entender al paciente. Son enfermedades crónicas. Y lamentablemente a predominio de sexo femenino, ¿no? Son muy poquitas las que le da más a los varones. Es de evolución variable, generalmente vamos a ver que tienden a la cronicidad, raros son los casos de un solo ciclo, de un solo episodio y ahí queda, normalmente tienden a ser inclusive constantes y permanentes, con altos y bajos, como que etapas que se activa la enfermedad tremendamente, a veces de una forma natural, o influenciado por algunos factores externos. Signos y síntomas muy semejantes, van a ver que casi todos tienen fiebre, artralgias, mialgias, baja de peso, malestar general, astenia, fatiga, ¿no? Casi todas. Entonces, ¿frente a qué patología me encuentro, no? Entonces, recordar que hay muchas características comunes. Compromiso sistémico. Vamos a ver que dentro de todas esas características generales va a haber un compromiso renal, un compromiso respiratorio. Entonces, eso es lo que va a ir marcando
el predominio de un órgano o un sistema, lo que predomina es lo que nosotros vamos ya a ir caracterizando frente a qué patología estoy, ¿no? Eso va a ser la gran diferencia y también va a ser el pronóstico, ¿no? De acuerdo al órgano o sistema que se comprometa. Asociación familiar, vamos a ver antecedentes de familiares que han tenido, por ejemplo, artritis reumatoidea, que han tenido lupus eritematoso sistémico, y el paciente está viniendo con una sintomatología parecida, ¿no? Y concomitancia de enfermedades autoinmunes. No solamente vamos a ver, por ejemplo, un paciente con artritis reumatoidea, sino que a la vez, de repente, tiene hipotiroidismo, tiene diabetes mellitus. Entonces nos vamos a enfrentar a un paciente con varias enfermedades autoinmunes, por lo cual el manejo va a tener que ser de mucho cuidado. Dentro de la etiopatogenia vamos a ver que es multifactorial. Definitivamente hay una predisposición genética, donde hay una pérdida de la tolerancia a los propios antígenos, desarrollo de autoanticuerpos, un daño tisular con la presencia de muchos síntomas y signos. Esto va a dar en sí la característica clínica que presenta el paciente, y en el medio ambiente van a haber muchas influencias que pueden ayudar a desarrollar la enfermedad, ¿no? Frente a un huésped predispuesto genéticamente. Entonces podemos ver que la dieta, el cigarrillo, la vitamina D, algunos metales, enfermedades infecciosas, alguna exposición a pesticidas, sílice, en fin, van a desarrollar a que la enfermedad se presente en un momento dado, ¿no? Ya existe la predisposición genética, pero de acuerdo a algo que está en el ambiente, hace que se dé la sintomatología como tal, ¿no? Esto lo van a ir viendo en cada una de las teorías. De tal manera que vamos a encontrar dentro de la etiopatogenia, que es multifactorial, donde hay compromisos autoinmunes, genéticos, virales, ambientales, hormonales, psicológicos. La autoinmunidad y genes, la probabilidad de desarrollar la autoinmunidad y la severidad, ¿no? Porque podemos tener 5 pacientes con artritis reumatoidea, pero no todas tienen la misma característica. Unas van a tener una actividad muy severa, con mal pronóstico, otros una actividad leve, y de repente otro que presenta solo un ciclo, una sintomatología, lo tratamos y nunca más lo voy a presentar, como monocíclico. Entonces, ¿pero por qué? Los 5 tienen artritis reumatoidea, pero ¿por qué es la diferencia? Porque va a ser de acuerdo a la carga genética que cada uno de estos pacientes pueda tener. Las enfermedades autoinmunes son poligénicas, involucran múltiples efectos genéticos, y a mayor número de locus comprometidos, mayor penetrancia de la enfermedad y, obvio, mayor severidad. Lo más importante de todo esto es el el diagnóstico temprano. Eso es algo que siempre deben de tratar, de que cuanto más conozcamos la patología y podamos hacer un diagnóstico temprano, mejor pronóstico, menos invalidez, menos deformidad, menos secuela. Entonces, siempre debemos de tratar de llegar a un diagnóstico fino. Por eso que cada vez van a ver que los criterios de clasificación van cambiando, porque lo que más tratan es de captar enfermedades de tejido conectivo tempranas, con el menor tiempo de enfermedad. Lo ideal sería antes que presenten los síntomas. Eso sería lo ideal, pero a veces no lo es, porque cuando recién el paciente llega con el dolor, con la inflamación, con la hinchazón, con el edema, recién estamos haciendo el diagnóstico, pero ya meses antes, ese paciente ya tenía un cambio que no se evidenciaba clínicamente. Entonces, ese es el arte y lo ideal, ¿no? De poder hacer el diagnóstico en las etapas tempranas, aun cuando todavía clínicamente no presenta los síntomas. Entonces, ahí va a haber un mejor control y manejo de la enfermedad. Bien. Otro punto importante de las enfermedades del tejido conectivo es la presencia de autoanticuerpos, ¿no? Justamente por este mecanismo biológico. Entonces vamos a tener de la mano, así como lo que es la semiología, las características clínicas de cada una de estas enfermedades, tenemos que tener a la mano los anticuerpos que nos van a ayudar a poder hacer nuestro diagnóstico, ¿no? Definitivamente un examen laboratorio no nos da el diagnóstico definitivo, sino es la suma de los signos, síntomas que trae este paciente, y a eso le agregamos los anticuerpos, que según las características clínicas debe estar
presente según cada patología, ¿no? Entonces, son una gran ayuda para nosotros, pero no son absolutos, ¿ok? Así tenemos test de látex, o llamado factor reumatoideo, los famosos anticuerpos antinucleares, en los cuales es importante determinar la imagen, el patrón que presenta y el título. Y no basta que nos digan, ah, positivo, y punto, no. ¿Qué título tiene? ¿Qué imagen o patrón está presente? Los anticuerpos anti-DNA, doble cadena. Los anticuerpos extractables del núcleo, ahí tenemos el anti-RO, anti-LA, anti-RNP, anti-SNP. El CL70, el anticentrómero, las antisintetasas, el C3, C4, el CH50, las crioglobulinas, ANCA, PANCA, CANCA, y los anticuerpos anticardiolipina y anticoagulante lúpico, ¿no? En la mayoría son todos los marcadores que vamos a ir trabajando en cada una de las patologías que vamos a desarrollar paso a paso durante el curso de reumatología. Los autoanticuerpos, con los antígenos, tenemos anticuerpos nucleares, citoplasmáticos, los que están en la superficie celular, o proteínas séricas. Este laboratorio inmunológico, mediante la evaluación de los autoanticuerpos, nosotros vamos a determinar con ellos, bueno, acercarnos a un diagnóstico. La actividad también nos sirve para ver si está muy activo o de repente está sin muchas características clínicas, qué órgano está afectado, el pronóstico. Pero toda esta interpretación de estos anticuerpos nos va a servir dentro de un contexto clínico, en un paciente que tenga sintomatología, ¿no? Un factor reumatoideo positivo y el paciente no tiene nada de articulaciones dolorosas y menos inflamadas, hinchadas, pues es un hallazgo que observaremos, pero no necesariamente lo vamos a tratar porque tendríamos que también tener algún dato clínico. Factor antinucleares o autoanticuerpos, solicitar el título y el patrón o la imagen. Títulos bajos pueden estar presentes a pesar que el paciente no tenga ningún tipo de enfermedad en sanos mayores de 60 años. En pacientes con infecciones, por ejemplo, pacientes con tuberculosis, pueden tener falsos positivos, factor reumatoideo positivo, neoplasias, drogas, o a veces en familiares de primer grado. Títulos altos, generalmente y acompañados con sintomatología, ya nos dan el diagnóstico de enfermedad de tejido conectivo. Las manifestaciones generales que hablábamos al inicio son muy sensibles, ¿no? Astenia, adinamia, adenomegalia, esplenomegalia, fatiga, baja de peso, etc. Manifestaciones musculoesqueléticas, artralgias, poliartralgias, artritis no erosiva, no deformante, mialgias y debilidad muscular. Aquí hay que hacer un paréntesis tratando de determinar exactamente si el paciente lo que tiene es dolor en la articulación y además si es que hay presencia de inflamación en la articulación. Es decir, que exista aumento de volumen de la articulación, que esté caliente, que esté hinchada, a veces le dicen edema, ¿no? Que hay líquido en la articulación, llamado sinovitis, y si la articulación es grande, lo podemos determinar con maniobras, por ejemplo, en la rodilla es la articulación más amplia, en la cual determinamos mediante el signo de la oleada y el signo del témpano la presencia de líquido. En las articulaciones pequeñitas, más que todo, es coger con nuestros dedos y ver que va fluctuando un líquido de una forma muy característica, y luego de eso pasar a contar las articulaciones. Si son articulaciones dolorosas, ¿cuántas hay? Y si son articulaciones que tienen signos de inflamación, entonces también contar cuántas están hinchadas, inflamadas. De acuerdo a eso, nosotros ya vamos a dividir, ¿no? Vamos nosotros a clasificar, mejor dicho. Si solo una articulación está inflamada, hinchada, entonces diríamos que es monoartritis. Si son 2, 3, 4 articulaciones inflamadas, decimos que es oligoartritis. Y si es más de 4, ya estaríamos frente a un cuadro clínico de poliartritis. Luego de ello tenemos que determinar si es simétrico. Por ejemplo, si la muñeca está inflamada del lado derecho, veo si la muñeca del lado izquierdo también está inflamada. Viceversa, de la rodilla de un lado al otro. Si veo que hay simetría, entonces pongo
poliartritis simétrico aditivo. ¿Aditivo cuándo? Cuando una articulación se inflama, luego otra y otra y otra. O sea, se va sumando. Una articulación empezó en mi tobillo derecho, luego se agregó la inflamación en mi muñeca izquierda, luego mi muñeca derecha y así. Ahorita vengo a la consulta y tengo todas las articulaciones inflamadas, hinchadas, ¿no? A diferencia de que sea migratorio, que el paciente venga a la consulta y diga, bueno, hace 2 semanas se hinchó mi muñeca derecha, tomé una pastilla, en 5 días desapareció, miren, ya no está hinchada, pero sí estuvo bien inflamada mi muñeca derecha. Luego pasó, ellos dicen, camina, mi artritis camina, pasó a mi dedito pequeño de la mano, luego pasó a mi tobillo y así, ¿no? Y ahora yo vengo porque mi rodilla derecha está sumamente hinchada, inflamada. Y eso es lo que ustedes constatan en el examen clínico, la rodilla hinchada, inflamada. Pero el paciente ya refiere que tuvo otras articulaciones inflamadas desde un tiempo mayor. Entonces, esa sería ya una forma de presentación migratoria. ¿En qué caso vemos la artritis migratoria? En la llamada fiebre reumática. Prácticamente es el único caso clínico que presenta ese tipo de características. En el caso de la, por ejemplo, la artritis reumatoidea, es un caso típico de un cuadro de poliartritis simétrico aditivo. El lupus eritematoso sistémico, también vamos a ver un cuadro de poliartritis simétrico aditivo. Ahora, en el caso de que veamos que no hay simetría, puede ser que no tenga simetría el patrón clínico, sino sea asimétrico. Entonces, si asimétrico, por decir, muñeca derecha, interfalange proximal, segunda, tercera de la mano izquierda, ¿no? Codo izquierdo inflamado, mi codo derecho está ok, mi hombro derecho inflamado. Entonces ahí sería un cuadro de poliartritis asimétrico a predominio de miembros superiores. Otro caso clínico, que yo tenga un paciente que refiere que tiene inflamación en la rodilla derecha, inflamación en el tobillo izquierdo, y de repente también se ha inflamado el primer dedito de la articulación metatarsofalángea. Entonces ahí es un cuadro de oligoartritis asimétrico, ¿no?, a predominio de miembros inferiores. Entonces, de acuerdo al patrón clínico que yo tenga, ¿no?, a mi cuenta articular, yo voy a determinar las características. Entonces, cuando ustedes desarrollen sus casos clínicos, tienen que chequear bien cuántas son las articulaciones inflamadas, hinchadas, y especificarlo, ¿no? Síndrome articular, 2 puntos. Monoartritis, oligoartritis, poliartritis. Simétrico, asimétrico, miembro superior, miembro inferior. Entonces, ustedes ya van caracterizando, van describiendo, ¿no? Y eso va a ayudar a poder hacer un diagnóstico más correcto de acuerdo al patrón articular que ustedes encuentran en el paciente. Si no hay inflamación, solamente son artralgias, el paciente viene porque le duele la rodilla, el tobillo, la muñeca, todo, pero no hay inflamación, solo es dolor. Entonces poliartralgias, oligoartralgias, monoartralgias, poliartralgias, ¿no? Entonces no nos hagamos problemas, de acuerdo a lo que encontramos es lo que nosotros vamos a clasificar. Ahora, si a esto le agregamos que de repente hay manifestaciones extraarticulares, de repente hay un tendón inflamado, de repente hay una bursa inflamada, entonces luego ponemos otro síndrome extraarticular. 2 puntos, bursitis, tendinitis, ¿no?, etcétera. Entonces, así nosotros vamos haciendo la división, porque vamos a encontrar patologías que tienen compromiso articular y extraarticular, con compromiso de tendones, ligamentos, bursas, etc. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros ya vamos buscando qué patología pueda tener el paciente. Entonces, como ven, la base siempre es nuestros síndromes basados en signos y en síntomas. Bien. Determinar también si hay mialgias, y acá tendríamos que determinar si es que hay disminución de fuerza muscular, ¿no? Si la disminución de fuerza muscular es a predominio de cintura, digamos, escapular, a nivel de los hombros, o sea, proximal, o si es distal, de repente la disminución de la fuerza es en los dedos, ¿no? Cogen las cosas, el lapicero y todo se cae. Entonces, determinar si es que hay disminución ya de fuerza muscular, si es que esta es a predominio de
áreas proximales, cintura escapular o cintura pélvica, o a nivel distal. Eso también es importante detallar cuando hay alguna miopatía que tenga el paciente. Y, obvio, la debilidad muscular, ¿no? Y ahí se aplica el test de la fuerza muscular. Bien, entonces acá ya vemos cambios crónicos que se aprecian en la artritis reumatoidea, en la cual ya vemos una sinovitis crónica, una deformidad de las metacarpofalángicas, con una desviación cubital, con aumento de volumen de las interfánicas y proximales, las muñecas aumentadas de volumen, la desviación cubital, y una atrofia que indica que es un proceso, digamos, crónico. Todo esto que encuentran acá se llama sinovitis crónica, también llamada PANUS. Ya son cambios, ya secuelas de una artritis de muchos años de tiempo de enfermedad. Ahora, dentro de esta deformidad, dentro de estos cambios crónicos puede haber una reagudización, o sea, que una articulación esté inflamada, hinchada y que cause mucho dolor, porque generalmente esto ya no duele, eso ya está ahí deformado. Pero alguna articulación puede estar inflamada. Entonces, dentro de todo lo que es crónico, puede haber una agudización con inflamación de una que otra articulación que está causando dolor en el momento que ustedes evalúan al paciente, ¿no? Los cambios son crónicos, ¿no? Y bueno, hay que hacer el examen de cada una de las articulaciones, ¿no? Se examinan los carpos, cada una de las metacarpofalángicas, interfánicas proximales, y determinar cuál está inflamada o solo hay dolor. O las dos cosas, inflamación más dolor. Dentro ya de las manifestaciones, digamos, de otros órganos que se pueden comprometer, vamos a encontrar, acompañando a este proceso, a estas enfermedades reumatológicas, pueden haber el compromiso respiratorio, puede haber disnea, puede haber tos seca, puede haber infecciones respiratorias recurrentes. Entonces, es un dato que a veces el paciente nos lo da, o nosotros en nuestra revisión anamnésica de órganos y aparatos y sistemas tenemos que ir haciendo preguntas dentro de todo nuestro cuadro clínico, porque de repente el paciente se le olvida y para nosotros puede ser un dato muy importante. Entonces, hacer la búsqueda mediante la anamnesis y, obvio, bueno, tal vez haciendo un examen clínico localizado. A nivel de manifestaciones digestivas puede haber acidez, reflujo, cambios de ritmo evacuatorio, diarreas, estreñimiento, ascitis, etc. Puede haber una gastritis atrófica, puede haber una hepatomegalia, una hepatitis crónica activa, una cirrosis biliar primaria, pancreatitis aguda o crónica, o un síndrome de mala absorción. Recuerden que por sí la enfermedad del tejido conectivo podría dar algún compromiso digestivo, pero también, además, al ser enfermedades crónicas, los fármacos que utilizamos para controlar el dolor, la inflamación, también pueden producir acidez, gastritis, ¿no? Entonces, también eso es algo que debemos determinar. O a veces el uso de los fármacos, los corticoides, por ejemplo, pueden producir una pancreatitis aguda cuando usamos a dosis altas frente a una enfermedad de tejido conectivo muy severa, sistémica. Usamos dosis muy altas de corticoides, se puede desarrollar una pancreatitis aguda, ¿no? Entonces, así muchas veces vamos a tener que determinar si es por el uso de los fármacos o por la misma enfermedad, ¿no? Entonces, eso es algo que también que se tiene que agudizar dentro del contexto del caso clínico. Manifestaciones hematológicas. Estas son muy frecuentes dentro de las patologías del tejido conectivo. La anemia, la leucopenia, la trombocitopenia y fenómenos trombóticos que pueda presentar el paciente. Generalmente, la anemia, casi todas las patologías del tejido conectivo se producen de un tipo de anemia normocítica, normocrónica, al ser una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, no asustarnos que muchas de las patologías, por ejemplo, las artritis reumatoideas tienen anemias, tienen 7, 8 de hemoglobina. Y no solamente porque de por sí la enfermedad provoca este tipo de manifestación, sino que además hay costumbres frente a las cuales nosotros nos vamos a enfrentar, que es que el paciente cree que porque tiene artritis reumatoidea no debe consumir carne, ¿no? Considera de que la carne le exacerba, le produce mayor dolor e inflamación en la articulación, lo cual es falso, es un mito que no es real, porque la artritis reumatoidea no se provoca por consumir carnes, porque es una enfermedad hereditaria con alteraciones genéticas.
Eso lo podemos ver en la artritis por depósito de cristales, en este caso la artritis por gota. Ahí sí, cuando tenemos esa forma de presentación, ahí sí el uso de carnes rojas, obvio, va a producir un cuadro de artritis aguda, ¿no? Por el uso de estos alimentos, ¿no? Pero en la artritis reumatoidea no hay eso, pero ya el paciente tiene esa costumbre, esa idea que a veces no se la retira, por lo tanto, no come carnes rojas, es obvio, aparte de la misma enfermedad que tiene, pues tiene una anemia severa, ¿no? Entonces, poco a poco hay que ir educando al paciente en ese sentido. Puede haber leucopenia, anemia, leucopenia, trombocitopenia. Si yo encuentro todo este contexto, tendría que estar sospechando de que de repente el paciente tiene una enfermedad llamada lupus eritematoso sistémico, en la cual todas estas líneas tienden a disminuir, ¿no? Por el cuadro inflamatorio severo inmunológico. En el caso de la artritis reumatoidea, por lo general, cuando está muy activa la enfermedad, vamos a ver que el hemograma tiende a tener leucocitosis, tiende a tener eosinofilia y trombocitosis, ¿no? Al contrario, se elevan todas las líneas en un cuadro activo de artritis reumatoidea. A diferencia del lupus eritematoso sistémico, tiende a disminuir estas líneas, leucopenia, trombocitopenia, anemia. Inclusive hasta el paciente con lupus puede tener una anemia hemolítica, ¿no? Con un test de Coombs positivo. Fenómenos trombóticos, vamos a encontrar pues que estos pacientes pueden presentar trombosis de venas o de arterias profundas, y eso lo vamos a desarrollar o lo van a desarrollar ustedes en el síndrome antifosfolipídico y que está muy asociado a los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Manifestaciones cardiológicas. Es muy frecuente la presencia de derrame pericárdico. Ojo, también en el aparato respiratorio también es frecuente el derrame pleural. En algunos casos es extremo, con mucha sintomatología, por ejemplo, en lupus eritematoso sistémico. En la artritis reumatoidea podemos encontrarlo, pero generalmente es un derrame mínimo, que no tiene mucha sintomatología y es un hallazgo, es laminar mínimo. Puede haber miocarditis, arritmia, endocarditis, hipertensión arterial. Manifestaciones neurológicas son muy frecuentes: neuropatías periféricas, sensitivo-motoras, neuropatía craneal, neuritis óptica, convulsiones, neuritis transversas, trastornos cognitivos, alteraciones psiquiátricas, ¿no? Eso sobre todo lo vemos en lupus eritematoso sistémico, donde a veces hay mucha alteración de comportamiento, paciente que es muy activo durante la visita médica y al día siguiente lo encuentran totalmente deprimido, que no quiere ni hablar. Entonces esos cambios los podemos ver como alteraciones psiquiátricas en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. También los pacientes con lupus pueden debutar con mielitis transversa, con mielitis óptica, ¿no? Entonces, tenerlo esto, digamos, en consideración cuando tenemos los casos en los pacientes. Otro dato importante que debemos de considerar dentro de las generalidades es la concomitancia de enfermedades autoinmunes, que al inicio les mencionaba, ¿no? Hay pacientes que vienen con vitíligo, con artritis, con dolor en sus articulaciones, le diagnosticamos artritis reumatoidea, pero además tiene diabetes mellitus, tiene hipotiroidismo, tiene hipertiroidismo, etc. Entonces, tener bastante cuidado en ello porque nos vamos a enfrentar muchas veces a varias enfermedades autoinmunes, donde obvio el manejo va a ser multidisciplinario, pues también ahí va a tener que tratar a este pacientito el endocrinólogo, ¿no? El dermatólogo, reumatología y así, ¿no? Un manejo en conjunto, porque pues lamentablemente tiene varias enfermedades autoinmunes a la vez y también a veces es un poco más complicado el manejo, ¿no? Tratamos algo y de repente descompensamos la otra patología. Entonces debemos de tener bastante cuidado, el tratamiento es un poco más fino, más, digamos, más complicado, ¿no? Dentro de las patologías que vamos a estudiar, bueno, vamos a estudiar artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica progresiva, las miopatías inflamatorias, como es la dermatomiositis, la polimiositis, las vasculitis, que es toda una gran familia, las espondiloartropatías seronegativas. Dentro de lo que es la artritis reumatoidea del adulto, también vamos a estudiar la artritis reumatoidea juvenil, ¿no? Entonces, tratando siempre de valorar o evaluar todas las patologías, las principales, y también
se les va a hablar sobre ya las patologías que son degenerativas, ¿no? Tipo la osteoartrosis, o también llamada osteoartritis por los americanos, la osteoporosis y la artritis por depósito de cristales, ¿no? Que ahí está la gota, la pseudogota, que también son, digamos, frecuentes y hay que valorarlos dentro de lo que es las patologías reumatológicas, ¿no? Y bueno, y los síndromes, perdón, y los seminarios que ustedes lo van a desarrollar, donde completamos con el síndrome antifosfolipídico, y segundo, con las manifestaciones, lo que le llamamos reumatismo extraarticular, que es bastante frecuente y que ustedes lo van a poder observar bastante probablemente cuando hagan su serum, ¿no? Porque hay el hombro doloroso, las tendinitis, la epicondilitis, bursitis, la famosa fibromialgia, que es muy común. Entonces, todo eso engloba nuestro capítulo de nuestro curso que vamos a desarrollar. Acá algunas láminas para orientar dentro de lo que es la semiología, el rash malar, no olvidarse que es característico. Generalmente es en la región malar y respeta el surco nasogeniano, ¿no? Algo muy importante, ¿no? Si la persona es de una tez blanca, lo vamos a ver con mayor evidencia, pero si es una persona un poco mestiza, así como nosotros, en la mayoría, a veces está un poquito oculto, ¿no? Hay que valorarlo bien. Ya otro tipo de ras discoide, ya en formas más papulosas, eritematosas en diferentes áreas. El ras discoide con eritema y queratosis, ¿no? El ras discoide ya engoblado alrededor con un halo, ya que indica ya un proceso más crónico. El ras discoideo con eritema, atrofia y queratosis, ¿no? Entonces hay muchas formas de presentación dermatológicas dentro de lo que es el lupus eritematoso sistémico, aparte de lo que es la alopecia, caída de cabello por parches, y también lo que viene a ser las úlceras orales que pueden presentar los pacientes, ¿no? Como vemos acá, ¿no? A veces no les duele, no les molesta, hay que buscarles, hay que hacer un estudio de la mucosa oral para poder determinarlas, ¿no? Como las vemos aquí. Lupus cutáneo subagudo, ya un proceso más crónico dentro de lo que es el lupus eritematoso sistémico. La glomerulonephritis lúpica, las características. No olvidarse que cuando hay actividad lúpica, siempre el anti-DNA y el complemento son dos marcadores que siempre debemos solicitar. El anti-DNA tiende a elevarse y el complemento a disminuir, tanto el C3, C4 y el CH50, ¿no? Y esto pues ya indica que hay actividad dentro del cuadro de lupus de la paciente. El síndrome de Sjögren, podemos determinar que puede ser primario o secundario, es bastante frecuente, ¿no? Semiológicamente, como lo preguntamos a los pacientes, si tiene sensación de basura en el ojo, si siente que hay arenilla, si hay un parpadeo constante, y cuando llora, ¿hay lágrimas o no? Generalmente dicen, no, yo lloro y no tengo lágrimas. Entonces, ya sería en casos más extremos este síndrome de Sjögren, que puede ser primario o secundario, que es lo que a veces lo vemos más asociado a la artritis reumatoidea, a la esclerosis sistémica progresiva, al lupus eritematoso o a las miopatías inflamatorias, ya sea polimiositis o dermatomiositis. Entonces, es algo muy importante que debemos de preguntar dentro de lo que es la anamnesis, porque es muy frecuente el síndrome de Sjögren. También hay drogas que lo pueden producir, los antihistamínicos, los psicotrópicos, los anticolinérgicos. En otras enfermedades pueden estar en la diabetes, en tuberculosis, en HIV, en hepatitis, en sarcoidosis. Esta queratoconjuntivitis zika puede dar serostalmia, también, o sea, no solamente se queda a nivel de los ojos, sino también ocular, ¿no? Falta de saliva, sensación de cuerpo extraño, prurito, secreciones matinales, el ojo rojo. Puede haber dolor agudo, ojos llorosos, a veces lagrimeo, visión borrosa, pesadez ocular y palpebral, cansancio de ojos o párpados, sensibilidad a la luz, inflamación del borde palpebral. A nivel de lo que es la serostomía puede haber glositis, la lengua grande, secas, caries, pérdida de piezas,
disfusia, en la cual hay una disminución de poder diferenciar los sabores, ardor, tumefacción parotidia recurrente y una disfagia alta. Entonces, de manifestaciones este síndrome de Sjögren. Serostomía, glositis en la lengua seca, un poco agrandada. Puede haber dificultad cuando utilizan prótesis dentarias, que esas puedan, digamos, asentar bien, ¿no?, dentro de la mandíbula, dificultad para hablar, quemazón crónica, incapacidad con los alimentos secos, no pueden comer o no pueden pasar la carne, infecciones por cándida y a veces queilitis angular. Como puede estar tumefacta la parótida, puede ser recurrente, indolora, neuroelástica, simétrica, puede ser un solo lado o bilateral, y a veces también puede estar asociado con una malignidad, ¿no? Bien esa tumoración. Bien. Puede haber sequedad nasal, prurito, costras, inclusive epístasis, ¿no?, que a veces se refieren los pacientes, me está bajando una sangrecita por la nariz, y a veces es porque también esta sequedad, este síndrome de Sjögren, actúa en todas las mucosas realmente. También puede haber una sequedad vaginal con prurito, ardor, dispareunia o una sobreinfección agregada por cándida. Manifestaciones extraarticulares, extraglandulares, puede también haber ausencias de otras, digamos, manifestaciones, ¿no? Puede haber a nivel renal también proceso de acidosis tubular y raro un compromiso cardíaco. Bien. ¿Cuáles son los marcadores que podemos solicitar cuando sospechamos de un síndrome de Sjögren? El anti-RO y anti-LAG, que generalmente están positivos en un síndrome de Sjögren primario, ¿no? En el caso de que sea secundario, generalmente estos anticuerpos van a estar negativos, y lo que vamos a encontrar positivo es la enfermedad de fondo, ¿no? Si es una artritis reumatoidea, pues factor reumatoideo, o los cuerpos anticitrulinados positivos, ¿no? Si es un lupus, de un ANA positivo, un anti-DNA. Cuando es primario, generalmente el anti-RO y anti-LA son los que van a estar presentes. Hay pruebas que se pueden hacer, generalmente hacemos una interconsulta de oftalmología para que haga el test de Schirmer, para poder determinar, pues, esta sequedad, ¿no? Bueno, las polimiopatías tienen ya la clase que les van a desarrollar. El síndrome de Sjögren no tienen una clase, por eso es que les hago esta explicación sobre el síndrome de Sjögren. Las miopatías sí van a ser estudiadas en una clase especial. No olvidarse del eritema importante, a veces es diagnóstico diferencial el eritema malar con el eritema heliotropo que presentan los pacientes con miopatías, sobre todo las que tienen dermatomiositis, ¿no? Realmente es un eritema más que todo medio rojizo violáceo, a diferencia cuando vimos el eritema malar en lupus. Y generalmente el eritema en miopatías es alrededor de los ojos, ¿no? Un eritema violáceo alrededor de los ojos, también tiene el test de Chal a nivel del cuello. En sí tiene características muy, digamos, peculiares. Las pápulas de Gotrón típicas en los pacientes con dermatomiositis, ¿no? Sobre los nudillos. Alteraciones periungales también pueden haber. El eritema. Está el signo del Chal que les decía. Importante este eritema que presentan los pacientes con dermatomiositis. La calcinosis también un dato muy importante, muy característico también, que se puede ver en los pacientes con dermatomiositis y también en los pacientes con esclerosis sistémica progresiva. Estas son las calcinosis. Puntitos blancos, depósitos de cristales de hidroxiapatita que pueden ubicarse en cualquier nivel. La esclerosis sistémica progresiva. Típico, los que llevaron práctica, yo siempre les ponía la imagen, creo que todos llevaron con las mismas imágenes, que recordar siempre en la esclerosis sistémica progresiva se borran todas las arruguitas de la frente y todas las arruguitas se van hacia el borde de la mucosa de los labios, en los cuales estos labios se adelgazan, se llenan de todas las
las arruguitas y se cierra la boca. Por eso le llaman boquita de pájaro o cara de pájaro, en la cual ya no pueden abrir la boca y no pueden ingresar la cuchara para comer, ¿no? Y tienden a estar muy delgaditos estos pacientes y cambia todas sus características físicas a nivel de su cara, ¿no? Es un cambio total. Casi todas las pacientes con esclerosis sistémica progresiva tienen estas características. La piel se engruesa tanto, produce una fibrosis que hay contracturas, como pueden ver, se disminuyen todos los pliegues de los deditos, cambios de coloración y se dan las manitos, que no pueden ya hacer puño, ¿no? Una gran contractura por la gran fibrosis que hay en la piel. Contracturas y disminución de los pliegues. Cuando se disminuyen los pliegues a nivel de los dedos, le llamamos esclerodactilia. Cuando se disminuyen los pliegues desde los carpos, desde las metacarpofalángicas hacia los carpos y brazos, ya decíamos que es una esclerodermia, ¿no? Entonces son cambios clínicos patognomónicos de la esclerosis sistémica progresiva. También tiene su teoría al respecto. Y aquí algo importante es el fenómeno de Raynaud, ¿no? Que es algo muy típico, que si bien es cierto lo vemos casi el 100% asociado a la esclerosis sistémica progresiva, pero también lo podemos encontrar en otras patologías, ¿no? Acompañando, este síndrome puede estar acompañando a un paciente con artritis reumatoidea, con lupus eritematoso sistémico, en una dermatomiositis, etc. Pero la mayor frecuencia de asociación es con la esclerosis sistémica, ¿no? Entonces, frente a exposición al frío, estos pacientitos van a tener cambios de coloración, ¿no? Generalmente los dedos se ponen blancos, se ponen violáceos y luego ya se ponen rojos, ¿no? Pasan 3 fases este fenómeno de Raynaud importante, ¿no? También puede haber úlceras a nivel de los lechos unguiales, al no llegar bien la sangre a nivel final de los deditos, se producen úlceras, inclusive hasta puede haber necrosis y pérdidas de los dedos, con mutilación del pulpejo, algo también típico en la esclerosis sistémica. Las vasculitis, que van a desarrollarse una gran familia de grandes vasos, medianos y pequeños vasos. Las lesiones vasculíticas, algo muy típico en ellos son las telangiectasias, que pueden presentar los pacientes, como telitas de araña, ¿no? Y en casos ya extremos, pues puede haber necrosis y pérdida de los dedos. Podemos ver aquí. Bien, otro punto también importante de recordar es en lo que se refiere a las características del dolor, ¿no? Que también eso lo vemos en lo que viene a ser la anamnesis, cuando hacemos las preguntas, el interrogatorio al paciente, ¿no? Siempre recordar y determinar si el dolor es inflamatorio o si el dolor es mecánico, ¿no? Eso siempre es importante porque nos ubica más o menos frente a qué etiología estamos. Si el dolor es inflamatorio, generalmente estamos frente a una enfermedad inflamatoria, tipo una artritis reumatoidea, un lupus, etcétera, o también en infecciones. Frente a la actividad física, siempre preguntamos, cuando usted hace algún movimiento, ¿el dolor disminuye o se incrementa? Generalmente el dolor inflamatorio, cuando hay una actividad física, suelen mejorar los síntomas, pero a una actividad física, digamos, leve, ¿no? Porque si es muy severa, obvio, va a haber un dolor, pero a una actividad física regular, generalmente mejoran los síntomas en el dolor tipo inflamatorio. La rigidez matutina, ¿a qué se refiere? Preguntar al paciente que cuando se levante en la mañana, si fácilmente, digamos, en el caso de las manos, puede hacer puño. Entonces ellos van a decir, no, yo me levanto y mi mano está abierta, no la puedo cerrar y demora 2, 3, 4 horas. Entonces, si esta rigidez matutina es más de 1 hora, por lo general es un dolor tipo inflamatorio, ¿no? Generalmente hay cansancio, hay síntomas sistémicos, ¿no? Por decir que además de eso tengo un compromiso pulmonar, respiratorio, cardiovascular, vascular, etc. Y si le doy corticoides, tipo prednisona, generalmente estos síntomas disminuyen. Entonces son las características del dolor tipo inflamatorio, dentro de lo que corresponden a enfermedades de tejido conectivo. A diferencia del dolor mecánico. El dolor mecánico, en estos pacientes, frente a la actividad física, suele empeorar los síntomas, ¿no? Dice, yo me levanto, comienzo a caminar, y el dolor más se me acentúa, ¿no? Entonces,
Eso, tener cuidado. Y cuando están en reposo, generalmente en el dolor mecánico, suele mejorar los síntomas. Estoy tranquilito, estoy echadito, nada me duele, ¿no? Rigidez matutina en el dolor mecánico. Generalmente el dolor es menos de 30 minutos. No, ay, sí, mi mano me levanto, está rica, pero 5 minutos y ya está suave mi mano, ya hago todas las cosas. Entonces, determinar. Al cansancio generalmente es muy mínimo en el dolor tipo mecánico. Y síntomas sistémicos en el dolor mecánico generalmente no hay compromiso de otros órganos. Y si es que doy corticoides, no hay ningún cambio, ninguna mejoría, porque en realidad no requiere el uso de los corticoides en el dolor tipo mecánico. ¿Cuál es la patología, digamos, más patognomónica del dolor tipo mecánico? La artrosis, ¿no? Artrosis o también llamada osteoartritis. Entonces, esa es una diferenciación muy importante que deben de tener en cuenta en lo que es el dolor tipo inflamatorio y el dolor tipo mecánico, ¿no? Que eso lo determinan con la anamnesis, ¿no? Y luego también sirve para aplicarlo cuando ya hacemos nuestros síndromes. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser los motivos de la consulta? Generalmente actividad de la enfermedad, porque esta enfermedad, si bien es cierto, cuando ya la diagnosticamos y la tratamos, tiende a controlarse, pero dentro de todo ese control y tratamiento que damos, tiende a tener episodios de actividad, y la causa más común de actividad de una enfermedad crónica es la presencia de infecciones, ¿no? Generalmente un cuadro respiratorio agudo, una diarrea, ¿no? Tiende a que esta enfermedad, dentro de lo que está controlada, tiende a activarse con más dolor, con más inflamación, con mayor manifestación clínica. Entonces, generalmente el paciente puede venir por ello, ya un paciente que ya tiene diagnóstico definido, ¿no? Las infecciones que van a hacer que esta patología se exacerbe o que se incremente o que se dé esta sintomatología y acuda a la consulta. Infección más actividad, porque sabemos que la infección va a provocar mayor dolor, inflamación. Toxicidad por drogas, porque vamos a ver que dentro de los tratamientos que vamos a dar a cada una de esas patologías hay mucha reacción adversa que se puede originar, y porque generalmente no es un solo medicamento el que damos. Van a ver que casi es una polifarmacia, tenemos 3, 4, 5 medicamentos que estamos dando a la vez. Entonces eso también es motivo de la consulta, las reacciones adversas que producen los fármacos para tratar estas patologías. La cronicidad, porque estamos frente a enfermedades crónicas. La única patología, digamos, aguda que podemos nosotros diagnosticar y dar tratamiento es una artritis séptica, una artritis infecciosa. Sería la única que podríamos dar un tratamiento, y por 3, 6 semanas, 8 semanas, tratamiento antibiótico parenteral, luego vía oral, y curamos ese cuadro de artritis infecciosa. Prácticamente es la única, porque después todas las demás son enfermedades crónicas. Enfermedades inmunológicas asociadas, ya habíamos dicho que vamos a encontrar varias enfermedades a la vez en un paciente, y enfermedades coincidentes, más aún si son personas de la tercera edad, vamos a encontrar que frente a una artritis reumatoidea, por ejemplo, vamos a tener una hipertensión arterial, vamos a tener hiperlipidemia. Entonces, el manejo también es un poco más complejo, ¿no? Entonces, tener en consideración todo eso. Si nos preguntarían, ¿hay emergencias reumatológicas dentro de este capítulo? O sea, voy a estar en mi guardia, en mi emergencia, y voy a tener patologías que vengan por un cuadro agudo. Generalmente la artritis infecciosa es una de ellas. La esclerosis sistémica progresiva, cuando desarrolla un compromiso renal, llamada crisis renal, que es aparatoso, también es una emergencia, digamos, reumatológica. Compromiso renal, llamada crisis renal en pacientes con esclerosis sistémica. Eso sería otra emergencia. Y, y bueno, los cuadros infecciosos que pueden provocar mucha fiebre, infección, pero dentro ya de un contexto de una enfermedad crónica, ¿no? Una enfermedad crónica. En este caso de patologías reumatológicas ya definidas, ¿no? Entonces, en realidad son pocas las emergencias que podamos tener. O un paciente con lupus eritematoso sistémico que tenga un compromiso renal importante, muy digamos, agudo, ¿no? Pero después casi todas son enfermedades crónicas controlables, que las vamos desarrollando a nivel de la consulta externa, ¿no? Bien, entonces hemos hecho todo un panorama de todos los síndromes, un poco también de laboratorio, para ya a partir de hoy, las clases que vienen, ya estamos ya hablando de cada una de las patologías de forma definida. ¿Alguna pregunta?
chicos, ¿alguna pregunta? Uy, estarán durmiendo. Voy a No, tomar ninguna. foto. Voy a tomar foto acá un ratito. Voy a ver mi foto de los participantes. Ahí está. Ya, chicos, el día de mañana sería posible, mañana hacemos la clase de artritis reumatoidea. ¿Podría ser mañana la clase un poquito más temprano a las 6, por favor? Sí, doctora, creo que no habría problema en eso. Ya, es que mañana acá nos están vacunando, entonces acá van a haber colitas y de colitas y de colitas. Entonces, no quiero dejarles de dar su teoría, les doy su teoría temprano y luego yo también ya puedo pasar a hacer lo que va a hacer mañana todo un lío acá para la segunda dosis de la vacuna. Entonces les estoy Ya, poniendo un doctora. poquito más temprano la clase de mañana. ¿Ok? Sí, doctora. Sí, Entonces, doctora, está bien. perfecto. Ya, eso sería todo por hoy. Muchas gracias y estén atentos a su siguiente clase. ¿Ya? Ya, doctora. Muchas Ya, gracias. hasta luego. Hasta luego. Chao, Muchas chao. gracias, doctora. Chao, chao. Gracias, doctora. Buenos días. Chao. Buenos días.